Bueno. Entonces, en la clase pasada, recuerda, habíamos empezado a hablar del nitrógeno. Y dijimos que teníamos como 3 grandes reservas de nitrógeno. La de la atmósfera, que ¿cuánto tenemos de nitrógeno en la atmósfera? 78% oxígeno, 21, dióxido de carbono, 0,03, bien. Entonces tenemos el nitrógeno de la atmósfera, lo que está en el suelo y lo que forma parte de organismos vivientes, parte de la biomasa. El de la atmósfera, así como tal, no es aprovechable por las plantas, porque dijimos que forma un triple enlace muy estable y las plantas no tienen la enzima capaz de romper ese enlace. ¿Cuándo se puede romper en la naturaleza? Por descargas eléctricas que le dan la energía necesaria para combinarse con el oxígeno, formando óxidos nitrosos que después se combinan con el agua y caen en forma de ácido nítrico, que queda el nitrato disponible para los organismos del suelo o las plantas. Tenemos la fijación industrial, que no es algo de la naturaleza, pero es algo que el ser humano aprovecha. Pero esto para la fabricación de fertilizantes requiere una gran cantidad de energía. Se necesitan altas temperaturas y altas presiones para poder combinarlo con el nitrógeno, formar amoníaco y de ahí el amonio que se usan los fertilizantes. O teníamos la fijación biológica, que son los microorganismos, solo los procariotas tienen esa enzima capaz de romper el triple enlace del nitrógeno y hacerlo así aprovechable para ellos y para otros organismos vivos. De eso vamos a hablar un poco hoy. El nitrógeno en el suelo se puede encontrar en forma de amonio, nitrito, nitrato. Las formas que puede absorber la planta son de amonio o de nitrato. En el suelo existen organismos nitrificadores, bacterias nitrificadoras que pueden convertir este amoníaco en nitrito y del nitrito a nitrato. Cuando tenemos el nitrógeno en forma de nitrato, es un poco más susceptible a pérdidas, porque por su carga eléctrica negativa es menos retenido por los coloides del suelo, que tienen también carga negativa, entonces es sujeto a lavado o lixiviación. Y también existen microorganismos que ocupan el nitrato como fuente de energía y pueden causar una desnitrificación, una pérdida de nitrógeno para las plantas. El amonio recibe, digamos, de los organismos vivientes que estamos sobre la Tierra, a través de la descomposición que se lleva a cabo por diferentes organismos, se produce un proceso de amonificación, donde nuestro nitrógeno orgánico pasa a amonio, y esto lo hacen una gran variedad de microorganismos, incluso hongos, se ocupan de esta etapa, de este proceso que hace que el nitrógeno orgánico pase a la forma de amonio. Entonces tendríamos estas 3 grandes reservas, la de la atmósfera, el nitrógeno que está en el suelo y el que forma parte de la biomasa. Si estamos hablando de un cultivo, va a absorber nitrógeno del suelo
y lo va a tener en su organismo. De eso parte puede perderse por las cosechas de, digamos, de lo que estaba en ese suelo que absorbió la planta, una parte se puede perder por cosecha. Y lo que quede de materia orgánica no cosechada va a volver a ese suelo. Entonces la pérdida por cosecha, digamos, es otra forma en la que se va extrayendo nitrógeno del suelo, y esto hace que después, bueno, sí, dependiendo del tipo de suelo, obviamente, que en muchos casos sea necesario realizar una fertilización para reponer lo que se va sacando. Porque recuerden que el nitrógeno es el cuarto elemento que la planta necesita en mayor cantidad, tiene requerimientos de grandes cantidades de nitrógeno. Por eso normalmente la fertilización que más se tiene que realizar es la fertilización nitrogenada. Obviamente siempre considerando cuánto requiere el cultivo, porque si ustedes colocan como nitrato, lo que no se aproveche, si hay una lluvia intensa o un riego excesivo, se puede perder por lixiviación. Y eso no solo es una pérdida económica, sino también una contaminación para las napas de agua que están por debajo. Entonces, digamos, todo tiene que hacerse basando las decisiones en análisis de suelo, en los requerimientos del cultivo, no fertilizar porque sí. Bueno, esto habíamos mencionado. Y habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Habíamos hablado brevemente de estas formas en que puede fijarse o perderse el nitrógeno, y habíamos llegado a cómo se puede utilizar el nitrógeno atmosférico. Así como les decían, los eucariotas no está la enzima que puede romper el triple enlace que se llama nitrogenasa o dinitrogenasa. Y los organismos que sí presentan esta enzima y que pueden aprovechar el nitrógeno atmosférico, los podemos dividir en dos grandes grupos: los que tienen vida libre y los que forman simbiosis con las plantas. Dentro de los de vida libre tenemos, por ejemplo, las algas verde azules, o oceanofíceas, oceanobacterias, como Nostoc o Anabaena. Tenemos bacterias aeróbicas, como Azotobacter y Bacterianthia. Otras que son completamente anaeróbicas, y otras que pueden funcionar a bajas concentraciones de oxígeno. Dentro de las anaeróbicas tenemos algunas que no son fotosintéticas, como Clostridium, y otras que sí pueden hacer la fotosíntesis, como Rhodospirillum y Chromatus. Acá, más adelante vamos a ver un poquito más de esto, pero hay que mencionar que muchas de estas bacterias que fijan nitrógeno, fuera de la simbiosis, que tienen vida libre, son anaeróbicas, porque la nitrogenasa, para funcionar normalmente, necesita muy bajos tenores de oxígeno, se inactiva con concentraciones normales de oxígeno. Tiene como dos partes esa enzima, y una de las partes se inactiva en forma irreversible con unos 30-45 segundos de exposición al oxígeno, y la otra con unos 10 minutos. Es decir, para esas bacterias la concentración normal de oxígeno inhibe la nitrogenasa y no estarían fijando nitrógeno. Entonces, normalmente estas bacterias, muchas de estas que fijan nitrógeno en vida libre, son anaeróbicas, estrictas, porque en esas condiciones puede funcionar bien la nitrogenasa. Otras funcionan con bajas concentraciones de oxígeno y otras son aeróbicas, pero vamos a ver qué mecanismos, después vemos qué mecanismos tienen para que funcione bien esa nitrogenasa.
Normalmente se encuentran, porque vamos a ver este proceso de fijación de nitrógeno, así como para el fertilizante, para hacer un fertilizante necesitamos una gran cantidad de energía, también demanda mucha energía para el organismo que esté fijando nitrógeno. Entonces estas bacterias normalmente se van a encontrar en zonas ricas con carbono orgánico, es decir, materia orgánica en descomposición. Porque fijar el nitrógeno es un proceso muy caro. Y después, que pueden funcionar con o sin oxígeno. Pero en general estas funcionan, se llaman microaeróbicas, es decir, funcionan con oxígeno pero con bajas concentraciones. Y después tenemos todo el grupo de microorganismos que forman una asociación simbiótica con las plantas. Asociación simbiótica quiere decir que ambos organismos que participan en esa interacción tienen algún beneficio. Dentro de estas tenemos las que forman nódulos radicales, las más famosas son las asociaciones entre leguminosas y las bacterias del género del grupo Rhizobium, que son 3 géneros, Rhizobium, Azorhizobium y Bradyrhizobium. Pero también otras especies que no son leguminosas pueden formar nódulos radicales, como las asociaciones de Alnus, Casuarina y Mírica con Francia. Y tampoco, no todos los nódulos están en las raíces, sino que en algunas especies, sobre todo en algunas tropicales, se pueden formar nódulos en las hojas, en asociación con bacterias o algas verde-azules. Después, cuando puedan, pongan en Google Gunnera, es una especie impresionante el tamaño de las hojas de esta planta. Tiene, sí, como, no sé, deben por lo menos 2 metros cuadrados, una cosa impresionante. También tenemos fijación simbiótica sin formación de nódulos, pero con una asociación muy estrecha entre gramíneas y Azospirillum. Ahora en el recreo les voy a buscar porque hay unos trabajos bastante nuevos de maíz con donde mostraban cómo la planta produce mucílagos que son ricos en carbohidratos que aprovecha la bacteria y necesita esa gran fuente de energía para la fijación de nitrógeno. Ahora en el recreo les muestro. Y tenemos también anabaena asociada con el helecho acuático, azola, que tiene como, lo llaman como bolsillos, como cavidades donde se aloja anabaena y fija una gran cantidad de nitrógeno. Este helechito se usó por muchos años en Asia en la cultivación de arroz, en suelos inundados, entonces se hacía crecer este helecho y por su asociación con anabaena funcionaba como un fertilizante natural, fijando nitrógeno que aprovechaba también el cultivo. Pero allí sí, puse. Pero si el helechito fija para él, y cómo... Un poco aprovecha él y un poco queda para los otros, para las otras plantas que conviven con el helechito, aparte favoreciendo el crecimiento del helechito, lo que se va descomponiendo materia orgánica también se vuelve disponible para el cultivo que está creciendo con el helecho. Pero también pasa un poco, un poco de
Y en la leguminosa quedan los nódulos por ahí cuando se descomponga esa leguminosa queda disponible. Ahí, ahora vamos a ver la formación del nódulo. Aloja, ahora ya vemos bien la estructura, sus bacterias se convierten en bacteroides, que ahí empiezan a fijar nitrógeno. Y ahí tenemos una asociación muy estrecha entre la bacteria que está alojada ahí. El nódulo, vamos a ver, tiene una conexión vascular, entonces los compuestos orgánicos, porque se forma, lo fija, queda como amonio. Pero inmediatamente la planta lo convierte a aminoácidos, ya vamos a ver el pasaje, y eso es lo que se exporta. Eso, como está interno, la planta lo aprovecha rápidamente. Pero como por degradación, digamos, es toda una ganancia para ese suelo donde está creciendo esa leguminosa. No había nitrógeno y esto empieza a fijar. Y estás teniendo una planta con nitrógeno que recuperó de la atmósfera. Entonces estás enriqueciendo también el suelo porque se van degradando raíces, los nódulos más viejos, de algunas raíces por ahí se desintegran. Entonces, digamos, representa una ganancia porque en un suelo no había nada, pues está fijando, poniendo una planta que con nitrógeno que está recuperando la atmósfera. Entonces es una ganancia. En el caso de las leguminosas, bueno, estos nódulos, estas bacterias, van a fijar nitrógeno, es un proceso costoso, entonces la planta va a formar nódulos, va a fijar cuando no haya nitrato disponible en el suelo. Si vos estás poniendo una planta de soja en un suelo con mucho nitrato, ya no se produce esa nodulación, estás inhibiendo. Y a la planta lo va a absorber en forma de nitrato, si está disponible, absorbe eso. Pero esas plantas tienen esa ventaja en un suelo pobre, tienen ese mecanismo para aportar nitrógeno de la atmósfera. En definitiva, está poniendo un organismo con nitrógeno en su estructura. Entonces, todo lo que se vaya degradando después de esa planta queda en ese suelo disponible para otra. Ahí vamos a ver ahora cómo es la estructura del nódulo, porque es, digamos, algo bien complejo. Y tiene conexiones vasculares. Entonces, todo lo que se forma ya se exporta para el resto de la planta. Precisamente, bueno, entonces esta asociación entre leguminosas y bacterias se caracteriza por su especificidad. Y la planta se llama huésped porque es la que aloja al microorganismo, que es un microsimbionte, es decir, forma simbiosis por microorganismo, microsimbionte. Como les dije, los géneros que pueden formar asociaciones simbióticas son Azorhizobium, Bradyrhizobium y Rhizobium. Existen géneros de Rhizobium que pueden asociarse con más de una especie y otros que son altamente específicos y solo un género, una variedad de ese Rhizobium puede asociarse con una sola especie de leguminosa. Es decir, eso varía dependiendo del... que existen especies de rhizobios, vamos a decir para denominarlo de cualquiera de estos tres géneros, que son altamente específicas y solo pueden asociarse con una especie de leguminosa, y otros que pueden colonizar, que pueden asociarse con varias especies. Por ejemplo, tienen Bradyrhizobium japonicum, que es el que se asocia con las hojas. Pero tienen Rhizobium leguminosarum, el biobar vice, que puede asociarse con la dirus, que es una arvejilla, con lenteja, con arveja o con la vicia. Es decir, hay especies de rhizobios que son altamente específicas, solo se asocian con uno, y otros que pueden colonizar más de una especie de leguminosa.
pero siempre dentro de un rango. Coloniza esas. Pero si yo pongo mi Rhizobium leguminosarum con alfalfa, no la va a colonizar. Es decir, cuando después, bueno, eso ven en microbiología, los inoculantes son específicos para el cultivo de la leguminosa que ustedes quieran hacer. Los inoculantes tienen, digamos, esas bacterias. O sea, sí, vos ahí le estás dando ya, sembrás ya con una carga inicial para asegurarte de que haya. Porque si no, por ahí en un suelo son muy escasas y no vas a tener una buena nodulación. Hay muchas condiciones del suelo que inhiben, o los nitratos, suelos muy ácidos, deficientes. Los inoculantes, digamos, no son concentraciones inoculantes, sino que son esas bacterias. Los inoculantes, sí. El inoculante es un organismo vivo lo que está. Bueno. Entonces, supongamos tenemos nuestra leguminosa en el suelo. Y yo les dije que ciertas especies de Rhizobio pueden asociarse con ciertas especies de leguminosa, pero no todas. Entonces, ¿cómo este Rhizobio, que es una bacteria que no piensa, el Rhizobio está ahí en el suelo, nuestra planta está ahí, empezó, germinó, está. ¿Cómo sabe ese Rhizobio, cómo puede reconocer que esa planta es la que puede colonizar o no la que con la que se puede asociar? ¿Cómo se reconocen la planta y el Rhizobio? Siendo que no pueden pensar, sino que tiene que ser algo químico, que se comuniquen, que perciban uno del otro para reconocerse, que se forme esa asociación. Entonces vamos a ver ahora cómo se comunican Rhizobio y la planta para iniciar esta asociación. Tenemos, digamos, según algunos autores hay como 10, 11, 12 etapas, pero yo les muestro acá, yo sigo para esto el Hopkins, que nos divide en 4 etapas principales. En la primera, el Rhizobio coloniza la zona cercana a la raíz, la rizósfera, y se une a las células epidérmicas. En la segunda, los pelos radicales se curvan y se inicia la formación de la hebra o hilo de infección. La otra etapa que ocurre casi simultáneamente con la primera, es decir, ni bien ya se reconocen, ya comienza a ocurrir esto, es el desarrollo del nódulo en el córtex, el inicio de divisiones celulares, y otra etapa que se puede distinguir es la liberación de las bacterias en este hilo de infección y después la diferenciación en bacteroides, que son ya cuando inician su actividad como fijadoras de nitrógeno. Vamos a ir viendo cada una de estas. ¿Un bacteroide cuándo? Primero tenés bacterias que se pueden dividir, que están creciendo, colonizando, que van ingresando a la planta y se convierten en bacteroides, ya vamos a ver también más adelante, cuando se diferencian en células fijadoras de nitrógeno, en organismos fijadores de nitrógeno. Entonces, tenemos nuestros Rhizobios que crecen en la rizósfera. Vamos a ver ahora cómo se produce ese reconocimiento con la planta, si es la planta con la que se pueden asociar. Estos Rhizobios estimulan la división celular, ya incluso antes de entrar, liberan compuestos que estimulan la división celular en el córtex. Entonces, antes de que inicien ya se empieza a formar ese nódulo, antes de que ingrese. Después se produce la formación de esta hebra de infección que va avanzando hasta que se liberan los Rhizobios en esas células que van a formar el nódulo y se convierten en
organismos fijadores de nitrógeno. ¿Cómo se produce la colonización de la rizósfera y cómo se inicia la formación del nodo? Los rizobios son bacterias saprófitas que se encuentran en el suelo, que crecen, normalmente están en forma vida libre, viven, se multiplican, forman sus colonias, están en el suelo. Cuando encuentran una planta con la que se pueden asociar, empiezan a dividirse activamente y colonizan toda la rizósfera de esa planta, toda la zona que rodea en estrecho contacto con la raíz. Y se considera que el primer estímulo que hace que ese rizobio se divida, que reconozca la planta, es un flavonoide que se llama luteolina, y lo que produce en ese rizobio es una quimiotaxis positiva. Es una atracción química hacia la planta. La planta libera estos flavonoides en la zona que rodea las raíces, y cuando el rizobio entonces entra en contacto con esto, reconoce que hay un huésped ahí. Y es una quimiotaxis positiva. Taxis, acuérdense, es un movimiento orientado hacia un estímulo químico en este caso. Una vez que colonizaron esa rizósfera, que se empiezan a dividir, a multiplicar en esa zona, el rizobio libera señales morfogénicas. Se llaman morfogénicas porque dan origen a un cambio en la morfología, en la forma de esas raíces. El compuesto que liberan es derivado de la quitina. La quitina, la van a ver más adelante, es la sustancia de forma del exoesqueleto de los insectos, que hace que los insectos sean duritos, y también forma las paredes celulares de los hongos. Entonces, es un compuesto que está presente. Sí, un polisacárido complejo. Entonces, cuando el rizobio reconoce la planta, se divide, libera estas señales que se llaman factores de nodulación o NOD. Y estos producen un cambio, se llaman entonces morfogénicos porque producen cambios en las raíces. Y entre ellos están una gran producción de pelos absorbentes, que vamos a ver es importante porque a través del crecimiento de esos pelos absorbentes es donde va a ingresar la bacteria. Y también hace que las raíces sean más cortas y más gruesas, es decir, provocan un cambio en la morfología de las raíces. Además, estos rizobios que están creciendo en estrecho contacto liberan otras señales que hacen que ya se inicien las divisiones celulares en el córtex incluso antes de que la bacteria entre a la planta. Son todas comunicaciones químicas entre la bacteria y la planta. Estos factores de nodulación, como les decía, entonces aumenta el número de pelos absorbentes y produce una curvatura de los pelos, que hace que esta curvatura se da porque estos factores de nodulación estimulan el crecimiento de los pelos absorbentes y cómo crecen por deposición de más pared en el ápice del pelo. Entonces se va depositando más pared, y el pelo se va curvando y va atrapando en su crecimiento a las bacterias. Mientras esto está pasando, que el pelo va creciendo, se va curvando y va atrapando a las bacterias, entonces nosotros tenemos nuestras células del córtex que ya se están dividiendo. En el córtex
tenemos algunas divisiones celulares y otras en una zona más interna, en el periciclo, que el periciclo, ¿dónde está? En una raíz. ¿Por dentro de la endodermis? Por dentro de la endodermis. Es la primer capa de células, digamos, por dentro de la endodermis y es la zona donde normalmente emergen las raíces secundarias. ¿Está? Bien, entonces tenemos un poquito de divisiones celulares por fuera de la endodermis y otro poco por dentro que ya se están iniciando. Pero tenemos que considerar esta especificidad, es decir, el reconocimiento entre nuestro simbionte, nuestra bacteria, y nuestra leguminosa. ¿Cómo se hace? A través de lectinas que libera la planta y polisacáridos complejos que están en la pared de las bacterias. Se reconocen porque cada planta tiene un tipo de lectina y cada bacteria tiene variaciones en los polisacáridos que forman su pared. Entonces ese reconocimiento cuando calzan los dos, cuando existe compatibilidad entre esas lectinas y esa pared de las bacterias, cuando hay ese reconocimiento, ahí recién va a evolucionar este nódulo que se está formando. La lectina está en el suelo absorbente. ¿Dentro del qué? La lectina es del huésped, la libera la planta. Ah, esa la libera en el momento en que abraza. Sí, ahí tiene que haber contacto entre esa proteína de la planta y la pared, los polisacáridos de la pared de la bacteria. O sea, tiene que haber compatibilidad entre la lectina de la planta y la lectina de la bacteria. Sí, sí. Entonces, esto pasa antes de que la bacteria, digamos, toque. Primero ya se reconocen con los flavonoides que libera la planta que estimulan la división. Digamos, estas bacterias son saprófitas, entonces donde encuentran alta concentración de carbohidratos, proliferan bien. Entonces eso ya de la planta estimula el crecimiento de la bacteria, que colonice esa zona. Y después se produce ese reconocimiento más específico entre especies con las lectinas de la planta y las paredes complejas de la bacteria. Sería como si, como un segundo reconocimiento que hace que prolifere. La lectina y el polisacárido no comparten en ingresos fuertes. Sí, no se produce no prolifera el nódulo. No ingresa, sí, no va a entrar ya no va a entrar a la planta. No va a crecer, no se va a formar la hebra de infección que ya vamos a ver ahora cómo se forma. Para que se forme esa hebra tiene que entrar ya atravesar la pared celular del pelo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Para que la bacteria pueda ingresar al nódulo, llegar hasta la planta, ingresar a los tejidos de la planta, tiene que atravesar la pared celular del pelo absorbente. Y esto se logra por medio de enzimas que liberan la bacteria, que tienen que degradar esa pared celular para que haya ese primer ingreso a las células de la planta. No llega a entrar a las células, sino que siempre queda separada la bacteria de la célula de la planta por la membrana plasmática. Atraviesa solo la pared, pero la bacteria queda en ese espacio entre la pared y la membrana plasmática. Eso lo logra la bacteria puede romper la pared porque tiene celulasas, hemicelulasas y pectinasas que
permiten que degrade la pared y entre ese espacio entre pared y membrana. ¿Cómo? Y después lo que se va produciendo es una invaginación de la membrana plasmática que se va haciendo cada vez más profunda a medida que la bacteria ingresa. No sé si va. Bueno, ella le pueden agrandar, ¿no es cierto? Sí, el recorto del cable. Tenemos una célula. Igual ahí ellos se pueden adelantar. Y no le acercamos la mesa. Sí. Esperen a ver. Ah, no, acá en vista. Vista del hablante, no sé por qué. Esperen, que probamos. No sé por qué en vista del hablante no viene, si yo estoy hablando. ¿Este? ¿Acá? No, allá en la pared. Acá. Pero yo quiero que ellos vean. Bueno, no sé si ven. Incluso acá esto está que no se ve todas mis células. Profe, ¿el pizarrón dice usted? Sí. Sí, se ve el pizarrón. ¿Algo? Bueno. Sí, Pero sí. no se ve todas mis células. Que le voy a hacer entrar por abajo. Le vamos a hacer entrar por acá para que no se vea la parte de aquí. Capaz, profe, perdón que le moleste. Capaz que si le baja un poco el dibujo o la cámara le suba un poco. Sí, le quería apuntar un poquito para arriba, pero igual le hago entrar por abajo a la célula, a la bacteria. Le hago entrar por acá. Entonces tenemos nuestras bacterias, están acá. Se reconocen con la planta, degradan la pared celular, pero nosotros tenemos nuestra membrana plasmática, que está en estrecho contacto con la pared. Y lo que hacen las bacterias que están ingresando simplemente es causar una invaginación de la membrana plasmática a medida que van ingresando. De modo tal que la bacteria nunca entra a la célula vegetal, sino que la atraviesa haciendo un canal con la membrana plasmática, hasta que la atraviesa completamente, pasan llegan hasta la pared celular del otro lado de la célula, degradan esa pared y continúan entrando, haciendo ese mismo recorrido con las células siguientes. Entonces, nuestra bacteria nunca llega a entrar realmente, no es que invade la célula que tiene que seguir funcionando, no se puede alterar su funcionamiento. Entonces, lo que ocurre es esta invaginación de la membrana plasmática que va formando este hilo o hebra de infección, que va avanzando sin descargarse las bacterias dentro de la célula. Siempre va rodeada por la membrana plasmática. Se llama hilo o hebra de infección.
Pero no entiendo, entonces, tipo, parte de la célula de la mitad, básicamente. Esto es, imagínense, la célula es tridimensional. Entonces, solo es como una cuentita como una cuenta que usan para usar una pulserita, no es que se rompe todo, sino que se atraviesa como un tubito, la atraviesan a la célula. No es que se rompe todo, el resto está conectado a la célula. Es un canal. Esto es bidimensional, por eso parece que queda dividida, pero está todo rodeado. Es una estructura solo atravesada por un canal. Como una cuenta de un collar que se atraviesan con el hilito, así queda la célula. Entonces sigue funcionando esa célula. Esto es nuestro pelo o hilo, hebra de infección que va avanzando dentro de las células hasta que llega a la base del pelo radical por el que entró. Ahí degradas la pared celular y esa membrana plasmática se conecta con la de la célula que viene. Entonces se forma todo un canal rodeado por las membranas plasmáticas donde la bacteria no entra a la célula, sino que las células le van abriendo paso con membrana plasmática. Incluso se produce una pequeña deposición de una pared celular muy delgada entre la membrana plasmática y el bacteroide. Se forma como una pared celular muy delgada. ¿Está? Entonces esto va avanzando hacia nuestras células en división. Entonces nuestra hebra se va haciendo cada vez más larga por deposición de material de membrana. Se deposita más membrana para que pueda seguir creciendo. ¿De dónde viene la membrana? Es aportada por el aparato de Golgi. Y también esto que les decía, se deposita una pared celular muy delgada entre las bacterias y la membrana. Esto ya les dije, una vez que llegan a la pared celular, a la base de esa célula, tienen que atravesarla y continúan en la célula siguiente. Mientras tanto, mientras avanzan, se van multiplicando las bacterias hasta que llegan a la zona del nódulo donde se ramifican, infectando así varias células a la vez. Una vez que llegan ahí, este hilo de hebra de infección que llega a esas células del nódulo que se está formando, se separan. Cada bacteria viene rodeada por membrana plasmática. Esto que iba llegando como dedos, así cada uno se separa. Cada bacteria se ve envuelta por la membrana plasmática en la que estaba llegando. Entonces se forman como vesículas, pequeñas vesículas con el rizobio. Es decir, que incluso cuando están funcionando como fijadoras de nitrógeno, no es que el rizobio está en estrecho contacto con el citoplasma de la célula, sino que están rodeados por membrana. Entonces el rizobio funciona como rizobio y esa célula que lo aloja sigue funcionando como célula vegetal. Cada uno mantiene su identidad, están separados por la membrana. En ese momento las bacterias dejan de dividirse, se agrandan y se especifican, se diferencian como fijadoras de nitrógeno, entonces ahí las llamamos bacteroides. Ahí ya comienzan a funcionar, no se dividen más, ya comienzan a fijar nitrógeno. Van a hacerlo durante toda la vida del nódulo y como les decía, se establecen conexiones vasculares entre el nódulo y la planta. Acuérdense que una parte se está dividiendo en el córtex y la otra en el periciclo, ya por dentro de la endodermis, muy cerca de los tejidos vasculares. Cuando se descargan los rizobios, ya esas dos zonas se conectan y ya está el nódulo funcionando
y se establecen esas conexiones vasculares entre el nódulo y los tejidos de la raíz, los xilema y floema de la raíz. Importante porque le tienen que llegar carbohidratos a estos bacteroides, porque necesitan cadenas carbonadas para fijar el nitrógeno. Es importante para que se exporte a través del xilema los compuestos carbonados nitrogenados que forman. Entonces son importantísimas estas conexiones vasculares. Entonces, en síntesis, la bacteria y las células, digamos, de las paredes juntas se tocan. Y no, quedan separadas por esa membrana plasmática. Y ahora, ¿en qué momento, digamos, la membrana plasmática rodea a las bacterias en ese momento? Cuando se descarga, cuando llegan al nódulo, una vez que el hilo o la hebra de infección llega a las células del córtex que se estaban dividiendo, ahí se ramifican y ahí se descargan las bacterias en todas estas células. Y son envueltas, así como llegaban con la membrana plasmática, simplemente quedan invaginadas, separadas, en vesícula conteniendo las bacterias, con esa misma membrana plasmática en la que llegaban. ¿Y cada una de estas va a formar un nódulo? El nódulo es una masa de tejido ahí en el córtex que se forman, son una gran cantidad de células que se dividieron y se forma como una galla, parece, esa masa de células nuevas. Esas células, para que sea un nódulo que funciona, tienen que contener bacteroides. Es decir, todas las bacterias estaban llegando por el hilo de infección, se descargan en todas estas células y empiezan a fijar nitrógeno. Igual esto creo lo vuelven a ver desde el punto de vista de la bacteria ya en microbiología. Los bacteroides quedan entre célula y célula del córtex, después al final del todo. Quedan dentro de las células del córtex, dentro de las que forman el nódulo. Entran a la célula, digamos, siempre rodeados por la membrana, van avanzando rodeados con la membrana plasmática. Entran a la célula, la membrana plasmática se cierra formando una vesícula que envuelve a estos bacteroides. Y ahí cuando queda así en forma de vesícula, queda dentro de una... Quedan dentro de las células del córtex. Dentro de las células del córtex que forman el nódulo. Porque ahí es donde... Sí. Ay, los chicos no ven acá. Sí. Ay, no tenía que dejar de compartir. Espera. Le quería agrandar. Ay, no, pero se me detiene. Esperen. No, le quería agrandar el dibujo. No, este otro. Sí, serían como orgánulos. Fíjense. A ver. Esta hebra de infección va avanzando hasta que llega a las células que se estaban dividiendo en el córtex. Después, cada una de estas bacterias simplemente quedan envueltas, se separan entre ellas y quedan envueltas por la membrana con la que venían avanzando. Es decir, queda la bacteria envuelta por membrana dentro de una célula de la planta. Y ahí vienen avanzando con la membrana en cada célula que viene avanzando. Van, a medida que van atravesando las células, para que se alargue esa membrana, y el aparato de Golgi va aportando membrana, entonces se puede ir alargando. Material de membrana tiene que dar la planta y así van avanzando. ¿Ya? Es complejo, no hay que así...
Y al final queda como granela. Y al final sigue como, sí, como a mitocondria, como un cloroplasto, así otro orgánulo con su membrana, sino que es una bacteria rodeada con membrana, que fija nitrógeno. ¿Estamos? Sí, me puede volver a explicar lo último, cuando habló de la importancia de establecer una relación con la perspectiva vascular. Usted iba a ir en detalle de Ahora ya vamos a eso. Ahora tenemos que hablar todo de eso, así que, pero digamos, esperen, ¿eh? A ver, si se está compartiendo, sí. Ahí. Acuérdense, tenían una parte de células que se estaban dividiendo en el córtex y otra en el periciclo, en la parte más interna. Después se unen, cuando siguen multiplicándose las células, se unen esas dos partes. Y vamos a ver, las bacterias van a tener que recibir por el floema carbohidratos que van a usar para varias cosas. Además de respirar, van a necesitarlo para formar esas cadenas carbonadas, para unirle el nitrógeno, digamos, van a necesitar estas células, esa zona para, necesitan de los carbohidratos del floema para formar los compuestos que se van a transportar hacia el resto de la planta. Bueno, no se transporta normalmente como amonio o nitrato hacia el resto, sino que ya se forman compuestos orgánicos, son eso los que se transportan. Entonces se necesitan estructuras carbonadas. El aminoácido se forma en la célula de la planta. La bacteria normalmente lo que te da es amonía. Amonio. Sí, pero... Se forma ya ahí, en la raíz normalmente. Sí, lo que voy es que los compuestos carbonados vienen con el problema. Acá, el bacteroide tipo el bacteroide fija en forma de amonio. El amonio, entonces son los compuestos carbonados de la complicidad del bacteroide o normalmente en la célula el bacteroide le da como amonio, como amoníaco le da a la planta y la planta forma su aminoácido, pero necesita el bacteroide, es algo que necesita mucha energía, entonces estos compuestos carbonados les sirven para respirar también, para mantener la alta cantidad de energía que está necesitando para fijar el nitrógeno atmosférico. Entonces se necesita floema que llegue y se necesita xilema, que es por donde se exportan esos aminoácidos. Y eso se logra con las conexiones vasculares. Profe, una pregunta. Sí. ¿La hebra de infección atraviesa la endodermis? ¿El periciclo y eso llega hasta ahí? Sí, pero digamos no es que tiene que atravesar la endodermis, porque el hecho de que ya una parte del nódulo se empieza a formar por dentro y por fuera de la endodermis, eso causa una disrupción en la anatomía normal de esa parte de la raíz, porque se unen las dos partes del nódulo que están creciendo por fuera y por dentro de la endodermis. Hay divisiones celulares, entonces ahí, digamos, donde tenés el nódulo, ya no tenés ahí la endodermis, sino que tenías un montón de células en división de un lado y del otro que después se unen. ¿Qué es lo que ocurre acá? Son células parenquimáticas que se dividieron. ¿Está? No es que tiene que pasar, que la hebra de infección tiene que atravesar la endodermis, así, sino que cuando ya una parte del nódulo estaba por fuera de la endodermis. Una vez que llega ahí, ya ya se pueden descargar los bacteroides. Acuérdense que esto se está dividiendo y que se está formando una masa,
una masa de células parenquimáticas que se están dividiendo, que ya interrumpen los normales tejidos que teníamos en nuestra célula, en nuestra raíz. Ahora vemos algunas de las reacciones que tiene que ocurrir para que se pueda fijar el nitrógeno. Me parece que no les doy recreo. Porque a las 10 tenemos que ir a poner una muestra en el museo, así que no. Aguanten. ¿Cómo? Sí, no queda tanto. Sufran un poquito y después se liberan. Entonces, vamos a ver ahora esta bacteria que la tenemos en nuestro nódulo. Y cómo hace este bacteroide para empezar a fijar nitrógeno. Habíamos dicho que ese triple enlace de los dos átomos de nitrógeno es muy estable y que la enzima que se ocupa de romperlo es la nitrogenasa. La nitrogenasa tiene dos partes, o dinitrogenasa tiene dos partes. Una hierroproteína y una molibdeno-hierroproteína. Esta parte es un dímero y esta parte es un tetrámero. Básicamente, ¿sí? ¿Cómo funciona? Que nuestra hierroproteína se tiene que reducir, tiene que tomar electrones. ¿De dónde toma los electrones? De la ferredoxina. La ferredoxina reducida, acuérdense que es uno de los compuestos en la cadena de transporte de electrones en la fotosíntesis también. Esta ferredoxina reducida cede electrones a esta parte de la nitrogenasa. Esto se los pasa a la parte que tiene hierro y molibdeno, de modo que al final se pasan los electrones al nitrógeno, formando amoníaco. ¿Qué pasa acá? Que vamos a ver más adelante, pero como ya pueden ver acá, que no es solo que se forma amoníaco, sino que hay liberación de hidrógeno como un subproducto. Es decir, no se reduce solo el nitrógeno, sino que también hay una reducción del hidrógeno. Y ese es un subproducto de la fijación de nitrógeno que, digamos, es como una pérdida, porque se ocupan energía, se ocupan electrones para reducir eso, y no tienen una utilidad para la planta, salvo para algunas que tienen un paso extra que vamos a ver más adelante. Pero entonces, básicamente, tiene que haber un flujo de electrones que gracias a esta enzima se pasan al nitrógeno molecular reduciendo. Se da entonces en esas dos. El nitrógeno se reduce a amonía. Sí. El nitrógeno tenía 0, pasa a -3. Esta reducción entonces de nitrógeno a amonio requiere protones y requiere ATP. Es algo que requiere mucha energía para el funcionamiento de esta nitrogenasa. Se necesitan 16 ATP por cada molécula de nitrógeno que se reduce. Pero no es solo eso, sino que para tener la ferredoxina reducida, se considera que se necesitan otros 9 ATP.
La ferredoxina, les decía, si recuerdan, es otro de los componentes del transporte de electrones en la fotosíntesis. Y era el compuesto venía después del fotosistema 1. La ferredoxina ahí era como el compuesto que mandaba o los electrones al NAD-fosfato reducido, al NAD-fosfato para reducirlo y tener ya ese producto final, o los mandaba hacia atrás, de nuevo a la plastoquinona para hacer la formación para estimular más formación de ATP por la fotofosforilación cíclica. La ferredoxina era el compuesto que mandaba hacia un lado hacia otro. Entonces acá, como en lugar de que la ferredoxina esté ocupándose para producir ATP, acá tenemos que ocupar la ferredoxina para mandar electrones a la nitrogenasa. Entonces es otro gasto para la planta, porque en vez de producir ATP está usando esos electrones para otra cosa. Entonces se considera que la cantidad total de ATP para fijar una molécula de nitrógeno molecular son los 16 de esta reacción más otros 9 por el empleo de la ferredoxina. Es decir, tenemos 25 ATP por cada molécula de nitrógeno que se fija. Es un gasto altísimo de energía. ¿Cuántos ATP se necesitaban para fijar una molécula de dióxido de carbono? ¿Cuántos ATP se necesitan para fijar una molécula de dióxido de carbono? Ahí tenemos la fase oscura del ciclo de Calvin. Usamos por cada dióxido de carbono que se unía a la ribulosa 1,5-difosfato, ese dióxido de carbono se unía, se formaban 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. Cada una de esas usaba un ATP para poder pasar después a fosfogliceraldehído. Entonces ahí ya, por cada dióxido de carbono tengo 1, 2 ATP. Y después se usaba otro ATP para regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato. Porque nos quedaba una ribulosa 1-fosfato y se le agregaba otro fósforo para que ya esté en condiciones de seguir aceptando dióxido de carbono. Entonces, por cada molécula de dióxido de carbono se usan 3 ATP para fijar. Por cada molécula de nitrógeno para que la planta pueda aprovechar, se gastan 25 ATP. Eso para les dé una idea del costo energético de asimilar el nitrógeno. Es algo muy caro. Además de todo esto, se están consumiendo fotosintatos que dan para obtener poder reductor y el ATP en la respiración. Entonces, digamos, es un costo bastante alto para esa planta. De hecho, algunos estiman como gasto energético que representa para la planta, no en ATP, sino en cantidad de carbono que se consume para fijar el nitrógeno. Y, por ejemplo, en la soja se gastan 12 gramos de carbono por cada gramo de nitrógeno. Es muchísimo de lo que se asimila en fotosíntesis que va a poder aprovechar el nitrógeno atmosférico. Pero es tan importante, se necesita en tanta cantidad de nitrógeno que, digamos, conviene. Es un gasto, pero es necesario para el buen crecimiento de la planta. Igual ahora vamos a ver esto entonces. Acá está como resumido lo que estuvimos viendo. Acá tenemos nuestra célula vegetal, donde está nuestro bacteroide con su membrana.
Entonces, llegan los fotosintatos desde las hojas, a través del floema, llegan hasta la raíz. En el bacteroide hay una respiración intensa que se necesita para formación de ATP y poder reductor. Ahí. Todo esto es nuestro bacteroide. Acá por fuera tenemos la célula vegetal. Esta es la membrana de la bacteria. Todo esto que estamos viendo ahora ocurre dentro de la bacteria. A la bacteria le llegan los fotosintatos y los respira porque necesita mucho ATP y necesita poder reductor. Este poder reductor que se genera en la respiración se usa para reducir a la ferredoxina, que es la que cede los electrones a la nitrogenasa. La nitrogenasa es la que va a fijar, entonces el nitrógeno lo reduce formando amoníaco. Y además, el ATP que se genera en la respiración se usa para que funcione esta nitrogenasa. Entonces, gasta poder reductor y gasta ATP para fijar el nitrógeno. Lo deja en forma de amoníaco. En la planta, acá por fuera de la membrana ya tengo mi planta, se forman aminoácidos y se exporta hacia el resto de la planta. ¿Está? Pero entonces es el bacteroide el que forma los aminoácidos, no las células de la planta. El bacteroide forma el amoníaco que se convierte en aminoácido en la célula de la planta. El bacteroide fija y le da el amoníaco. El bacteroide forma amoníaco. Ahí, en ese punto, una vez que el bacteroide le da a la planta su amoníaco, desde ahí tenemos que empezar a pensar, funciona todo igual que cuando la planta toma amonio del suelo. Ya sea que lo obtenga ese amonio de la bacteria o del suelo, todo lo que vamos a ver después funciona igual para una leguminosa que para un arroz que tomó amonio. Normalmente, casi todas las otras plantas, en general, prefieren como nitrato. Nitrato es peor que el amonio porque la planta, para usar ese nitrato, lo tiene que convertir a amonio, entonces también es un gasto para la planta. Ya vamos a ver eso. Pero acá, en este punto, cuando la bacteria cede su amoníaco, es lo mismo, las reacciones que ocurren después son iguales que cuando la planta absorbe amonio directamente. Bacteroide le da fija, hace eso, reducir el nitrógeno, la planta no lo puede hacer. Pero en cambio, casi todas las plantas lo toman en forma de nitrato. Tienen los transportadores, esos inducibles, de eso, bueno, no les hablamos mucho. Tienden a preferir, o dependiendo del momento en el ciclo de vida de la planta. A veces prefieren como amonio cuando son plántulas en algunos cereales y después lo toman como nitrato. Depende de la especie. Y del suelo, si el estado de oxidación como amonio, en general van a encontrar en suelos donde no haya buena disponibilidad de oxígeno porque las bacterias nitrificadoras son aeróbicas. Entonces, si el suelo está saturado, no funcionan esas bacterias y lo van a encontrar en forma de amonio. Pero a la planta sí le conviene tomar como amonio. De hecho, puede fertilizar con nitrato de amonio y le está dando las dos formas. No sé si lo venden porque nosotros no podemos ni comprar para el laboratorio porque es explosivo. Sí, eso funciona como, digamos, una cadena respiratoria, la respiración de la bacteria. Ahí, bueno, ya vamos a ver por qué. La nitrogenasa funciona con bajos tenores de oxígeno, pero la bacteria tiene que respirar. Entonces hay todo un balance ahí entre respiración y que no me inhiba la nitrogenasa. Entonces, esto es todo la bacteria. Por fuera tengo la planta.
La planta le da los fotosintatos que respira la bacteria que necesita para ATP y poder reductor, y la bacteria fija el nitrógeno, lo reduce y se lo da para que la planta sintetice sus aminoácidos. Como les decía, la nitrogenasa es muy sensible al oxígeno y reacciona en forma irreversible. ¿Qué formas tienen entonces estos organismos de vida libre en el suelo para fijar nitrógeno aunque haya oxígeno atmosférico? En general, los de vida libre, muchos de ellos, como les había dicho, crecen solo en condiciones anaeróbicas, donde el oxígeno no está presente para inhibir la nitrogenasa. Pero, ¿qué pasa? Estos organismos de vida libre que crecen en condiciones anaeróbicas, en general, el aporte que hacen de nitrógeno en volumen es poco importante, porque por el hecho de trabajar solo en condiciones anaeróbicas, tienen menor eficiencia para producir ATP. Entonces, en general, es esa como una limitante y fijan poca cantidad en volumen, no son tan importantes con su aporte de nitrógeno. Otra adaptación que tienen, además de vida anaeróbica, es que todo este aparato productor de nitrógeno, las células que se encargan de la fijación de nitrógeno están rodeadas con paredes gruesas que limitan la difusión de oxígeno. Entonces se forman estas células que reducen el flujo de oxígeno hacia la zona donde funciona la nitrogenasa, por paredes celulares más gruesas. Entonces tienen todas las células de las cianobacterias y algunas con paredes más engrosadas, características que están fijando el nitrógeno. Y el otro mecanismo es tener una alta intensidad respiratoria, que además del aporte de ATP y poder reductor, lo que hacen es mantener el nivel de oxígeno bajo porque lo están consumiendo activamente. Fluye, difunde poco y encima lo consumen muy rápido. Y además, estas cianobacterias que son fotosintéticas, pero en estas células que fijan, en particular las que fijan el nitrógeno, no tienen fotosistema 2, de modo tal que no haya liberación de oxígeno, y tampoco tienen la fase de reducción del dióxido de carbono. Solo conservan fotosistema 1, que usa la energía lumínica para pasarla, se pasa el electrón a la ferredoxina, que la ferredoxina se usa para la fotofosforilación cíclica, para producir ATP. Entonces conservan de la fotosíntesis solo la producción de ATP, sin liberación de oxígeno ni reducción de dióxido de carbono. ¿Está? Entonces tienen como ese mecanismo para proteger a la nitrogenasa. Y lo que existe en estas que estuvimos viendo que se asocian con leguminosas es la leg-hemoglobina. Leg de leguminosa, hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es la que transporta oxígeno en la sangre. Porque tiene una alta afinidad con el oxígeno. Acá nosotros tenemos en las leguminosas leg-hemoglobina, que es un compuesto muy similar, que lo forman la planta, está en la célula vegetal, que es algo de la planta, que también tiene afinidad con el oxígeno y al asociarse, al unirse al oxígeno, disminuye la cantidad de oxígeno disponible para ese bacteroide, para que esté funcionando bien la nitrogenasa. Así como la hemoglobina, la que nos da el color rojo, nuestros glóbulos rojos, a los nódulos radicales que estén fijando nitrógeno, que estén funcionando activamente, que tienen leg-hemoglobina, cuando los cortamos los vemos de color rosado.
Si ustedes cortan un nódulo y lo ven blanquecino, ya es porque no tiene legemoglobina y no está fijando nitrógeno. Entonces la coloración del nódulo les puede indicar si está funcionando o no. Entendí que lo que dice usted con la legemoglobina es que es como una sustancia que tiene dentro Que de... sintetiza la planta, la célula del nódulo, que funciona en forma, es una molécula muy similar a la hemoglobina y tiene afinidad con el oxígeno. Entonces, al unirse al oxígeno, acá no es para transportarlo, sino para disminuir el oxígeno libre, que pueda reaccionar con la oxígeno, con la nitrogenasa. Esta es una legemoglobina simbiótica, que se forma cuando hay simbiosis entre la planta y la bacteria. Las plantas también producen una legemoglobina no simbiótica que funciona en otras situaciones como un mensajero para la planta. Pero es una molécula que la sintetiza la planta. Acá cumple esa función, se asocia con el oxígeno, entonces baja el tenor de oxígeno que podría afectar el funcionamiento de la nitrogenasa. Y el color rosado característico de la legemoglobina es lo que nos indica a ustedes que un nódulo está funcionando. Tiene... Sí, en general en estas. La verdad, no sé, habría que ver en las que tienen nódulos foliares, no sé qué compuesto tienen. Habría que ver si tienen algo en particular o simplemente está aislado la zona que fija nitrógeno. Como les había dicho antes, al fijarse el nitrógeno, se produce como subproducto hidrógeno. Es algo desfavorable porque los electrones que podrían ir todos al nitrógeno se gastan un poco con el hidrógeno, que no sirve para nada a la planta. Pero, acá, existen algunos organismos que tienen una enzima, una hidrogenasa, que ocupa la oxidación de hidrógeno, de ese hidrógeno se liberaría para producir ATP. Entonces, en algunos organismos se puede reaprovechar esa pérdida de energía. Porque si las condiciones no son óptimas, hasta el 30% del ATP puede ir a liberación de hidrógeno, que no representa ninguna ganancia para la planta, es un consumo excesivo de energía. Por eso, en algunas evolucionaron, digamos, para tener esta hidrogenasa que aprovecha eso para producir ATP. Bueno, no vamos a terminar, pero no importa. Entonces, ahora llegamos a, ya sea que lo que ven acá es o que la planta lo haya tomado del suelo como amonio o que se lo haya cedido la bacteria. Del amoníaco, entonces, lo que normalmente ocurre es que se protona y nos queda amonio, que tiene una carga positiva. Esto ya les dije. La planta lo puede tomar como del suelo, como amonio, como nitrato. Las nitrificadoras no funcionan cuando falta oxígeno, si el suelo es muy ácido, entonces queda en forma de amonio y la planta lo toma de esa forma. Esta asimilación, ya sea que el amonio se lo dé la bacteria o que lo tome del suelo, también demanda energía por parte de la planta. Se considera que de lo que produce una planta, entre 2 y 5% lo gasta para asimilar el amonio. Y fíjense, para asimilar nitrato se gasta hasta el 15% de la producción de energía de la planta.
El nitrato demanda mucho más porque, como ya vamos a ver más adelante, tiene que pasar de nitrato a amonio para que de ahí recién la planta lo convierta en aminoácidos. Esa energía entonces que la planta para transformar el amonio a Acá o de amonio a aminoácido o acá de nitrato a aminoácido. El de nitrato tiene otro pasaje intermedio, por eso gasta más energía. Pero bueno, tiene que hacerse porque es un nutriente esencial, entonces ocurre sí o sí. El amonio como tal, la planta lo puede absorber o se lo da sed a la bacteria, pero así como tal es tóxico para las células vegetales. Entonces sí o sí se tiene que convertir rápidamente en una forma orgánica. Si se obtuvo por fijación biológica y se acumulase ese amonio, podría inhibir la nitrogenasa. Y si ocurre digamos, si se acumulase en una célula vegetal que absorbió, de una planta que absorbió amonio, interfiere con la producción de ATP. Desacopla el transporte de electrones con producción de ATP. Entonces, es perjudicial y no se puede acumular como amonio. Tiene que sí o sí convertirse rápidamente en otra forma orgánica. ¿En qué se convierten? En aminoácidos. Ahora vamos a ver el primer producto, es la glutamina, que se forma por el ciclo de la glutamato sintasa, que está compuesto de dos enzimas, la glutaminosintasa y la glutamato sintasa, que se llama GS glutamina sintasa, y la glutamato sintetasa tiene un nombre un poquito más largo, que viene de glutamato aminotransferasa, porque vamos a ver, es la enzima que transfiere un grupo amino al glutamato. Ya vemos acá, para formar el glutamato, ya lo vemos. Esta conversión de amonio, glutamato oxoglutarato aminotransferasa. Esta conversión de amonio en aminoácidos ocurre en la célula vegetal. Ay, cuando toco, después no me hace caso. Bien. Y las reacciones, digamos, tienen esos nombres, pero no es, son pocas las reacciones que se necesitan acá para obtener. La primera reacción es el amonio con el glutamato para formar la glutamina, es decir, se transfiere este amonio al glutamato, tenemos la glutamina. La glutamina reacciona, digamos, con la enzima GO-GAT, con el cetoglutarato y le transfiere una reacción de transaminación que le pasa a su grupo amino al alfa-cetoglutarato, de modo que se obtienen dos glutamatos. Uno que representa una ganancia de nitrógeno y el otro que va a regenerar este glutamato para que continúe el ciclo de fijación, de asimilación de nitrógeno. Entonces, glutamato con amonio por la glutaminosintasa obtenemos glutamina. La glutamina pasa su grupo amino al alfa-cetoglutarato por la glutamato sintasa y nos obtenemos dos glutamatos.
uno que regenera para que siga funcionando el ciclo y el otro que es una ganancia de nitrógeno y se exporta. El otro se queda con el amonio que se había ganado y se exporta. ¿Está? Más o menos. Uno es sintetasa porque necesita la ATP y el otro es sintetasa porque no necesita la ATP, digamos. Sí, digamos si querés. Serían así. Acá hay otro gasto de energía. ¿Eh? Ya vamos. Glutamato con amonio y ATP consume energía, se forma glutamina. Esa es la primera fase. Después, la glutamina reacciona con el alfa-cetoglutarato y acá necesitas reducción y tenés 2 de glutamato. Uno que se usa para que siga funcionando, uno es una regeneración del que se consumió para que siga funcionando ese ciclo. Y el otro es una ganancia neta. En vez de tener tu cetoglutarato, ahora tenés un glutamato con ese nitrógeno y se exporta. ¿De dónde viene este alfa-cetoglutarato? Ahí tenemos, además de este ATP que se gastaba acá, el alfa-cetoglutarato deriva de fotosintatos que van a respirar. Es decir, hay un consumo también de fotosintatos a través de la respiración para producir estos intermediarios que se usan para asimilar nitrógeno. Entonces, ahí volvemos a respiración. No todo lo que entra a la respiración va a formar ATP y se pierde como dióxido de carbono, sino que estos intermediarios de toda esa cadena respiratoria son importantes para otras reacciones en la planta, como acá el alfa-cetoglutarato para asimilar nitrógeno. Esos intermediarios de la respiración son tan útiles como llegar al ATP. Entonces, los esqueletos carbonados que se obtienen por la fotosíntesis, más este nitrógeno que se asimiló, nos da nitrógeno orgánico, que son estos aminoácidos que la planta puede exportar. La glutaminosintetasa, la primera enzima que reacciona con el amonio, que lo une al glutamato, tiene una alta afinidad por el amonio, de modo tal que no se acumula nunca amonio, sino que esta enzima siempre lo captura y hay mucha cantidad de la enzima. Entonces, la planta de esa forma es el mecanismo para que no haya acumulación de amonio en la célula que podría ser nocivo interfiriendo con producción de ATP. Entonces, hay mucha enzima y tiene una alta afinidad por el amonio. Entonces, entra el amonio y ya la enzima lo captura y va a formar el glutamato. La glutamina sintetasa, bueno, después el glutamato se exporta. ¿Está? Estas dos enzimas se encuentran tanto en las raíces como en las hojas de las plantas. Y pueden, es decir, que estas reacciones pueden ocurrir tanto ya en las raíces como en las hojas en ciertas condiciones. Normalmente estas reacciones ya ocurren en las raíces, pero en ciertas condiciones estas reacciones del ciclo pueden ocurrir también en las hojas. Una vez que se forman los aminoácidos, se los envía. Entonces, como hay conexiones vasculares entre el nódulo, si es que se obtuvieron así, o se ingresa, siguiendo la vía normal, el amonio con el movimiento del agua, con cualquiera de las dos formas, llega a los tejidos vasculares y se manda al resto de la planta a través de xilema. Pero si bien en algunas especies se puede mover como glutamato, glutamina, lo que se encuentra en muchas leguminosas, por ejemplo en las templadas, es otro aminoácido que es asparagina, que se obtiene
simplemente por otra reacción de transaminación se forma ese otro aminoácido. Y se vio que en leguminosas tropicales los compuestos que se transportan principalmente son ureidos. Entre todos estos, lo que cambia en general es la proporción entre carbono y nitrógeno de la molécula que transporta el nitrógeno. Para obtener la asparagina, entonces tenemos otra reacción de transaminación, son dos, por una enzima que se llama aminotransferasa, que puede estar o en el citoplasma o en los cloroplastos. Y simplemente hace que esa molécula de asparagina tenga dos moléculas de dos átomos de nitrógeno por cada molécula de aminoácido, entonces es más eficiente en el transporte, porque está transportando la proporción entre carbono y nitrógeno es menor, es decir, se gasta menos carbono para transportar nitrógeno. Y esa es una de las ventajas de los ureidos, que tienen una proporción prácticamente 1 a 1, entonces gasta menos carbono para transportar nitrógeno. En el caso de la asparagina está en 2,5, es un poquito menos eficiente, pero es más eficiente que si tuviesen otro tipo de moléculas, porque esta tiene más proporción de nitrógeno. El primer paso, entonces, tenemos un grupo amino del glutamato al oxalacetato. La aspartato aminotransferasa. Ahí tenemos aspartato. Este oxalacetato puede venir o de la respiración o, ¿se recuerdan de fotosíntesis? La fosfonolpiruvato carboxilasa, que es la enzima, la primera que fija el dióxido de carbono en las plantas C4, pero es una enzima que se encuentra, es muy abundante en las plantas y cumple también una función acá que puede reaccionar con el dióxido de carbono para formar el oxalacetato, que es el que recibe el grupo amino para formar el aspartato. Esta parte medio horripilante, pero ya tienen que saber, digamos, de dónde vienen estos aminoácidos, cómo que se forman, porque no es, lo importante es que sepan que no queda como amonio, así, la planta es tóxica, entonces sí o sí tiene que haber esta reacción. Y se transporta en la planta en forma de aminoácidos. Entonces, en el primer paso, del glutamato al oxalacetato para formar el aspartato. En el segundo paso, de la glutamina se pasa a su... ¿Se acuerdan? La glutamina se formaba antes, habíamos visto cómo se formaba. Acá la glutamina le pasa su grupo amino al aspartato y se forma asparagina, que es el que se va a exportar. Es decir, sufrió dos reacciones de transaminación, tiene dos grupos amino, entonces es más eficiente en el transporte de nitrógeno, tiene más proporción de nitrógeno con respecto al carbono. La síntesis de los ureidos no vamos a entrar, pero es más conveniente por su proporción entre carbono y nitrógeno. Gasta menos carbono para transportar el nitrógeno. Y en general entonces lo tienen en leguminosas tropicales. Otras leguminosas más templadas tienen en forma de asparagina y en muchas otras se transporta como glutamato o glutamina. Pero ¿qué pasa? Dijimos que... ya me están buscando. ¿Qué pasa? La mayor parte de las plantas toman como nitrógeno, el nitrógeno en forma de nitrato. Entonces, además de esto que vimos ahora, le tenemos que agregar otro pasaje para convertir el nitrato en amonio. Eso lamentablemente vamos a tener que seguir en la clase que viene.
esta conversión porque es lo que normalmente ocurre en las plantas que estamos viendo acá. Y representa otro gasto de energía para convertir de nitrato a amonio. Así tenemos estos pasajes que son económicamente bastante costosos para la planta. Pero ya nos queda poquito, fíjense. Pero como ya me están buscando, me matan. Y como acá tenemos reacciones, no les voy a bombardear con esto hoy, pero esto ya terminamos en la clase que viene. Y vemos la unidad 12 de crecimiento y desarrollo. ¿Está? Bueno. Entonces, si no tienen alguna pregunta acá o si no, mediten sobre esto. Es medio fea esta parte, pero es la parte que ocurre precisamente en las plantas. Y es lo que nos interesa. Ah, bueno, cambió quién nos lleva. Estamos. ¿Cómo? Sí, terminó. Así que en la clase que viene terminamos este pedacito y ya vemos crecimiento y desarrollo. ¿Está? Chao, hasta luego.